Hola chicos, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la clase hasta que se sigan uniendo las demás personitas, ¿ya? Entonces, a ver chicos, vamos a continuar con las clases de reclutamiento y de selección, ¿ya? En este módulo vamos a ver ahora los tipos de entrevistas. Ok, como les había indicado la clase anterior, habíamos visto la fase de reclutamiento y selección, la cual es la requisición del personal, el descriptivo de cargo y el primer acercamiento de telefónico que nosotros debemos de tener con el candidato, ¿ya? Una vez que ya hicimos los pasos para poder iniciar el proceso de selección, poder tener este acercamiento con la persona para poder cubrir nuestra vacante, vamos a tener la entrevista. ¿Ya? Ese acercamiento, esa interacción directamente con el candidato para poder seleccionar adecuadamente la persona que necesitamos en la compañía. ¿Ya? Entonces, para ello, nosotros tenemos varios tipos de entrevistas que nos pueden ayudar para poder seleccionar adecuadamente a las personas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, primero, vamos a ver qué es una entrevista en el proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Una entrevista es una herramienta fundamental en el proceso, ¿ya? Porque nos permite evaluar a los candidatos de manera directa. Ya, una vez que nosotros ya nos contactamos con la persona, le indicamos que necesitamos la vacante cubrir, indicamos qué requisitos necesitamos para que la persona esté dentro de la posición en la compañía, nosotros tenemos esta interacción. Entonces, esta interacción es la entrevista que nos permite tener esta cercanía y poder evaluarla de manera más directa, ¿ya? A través de estas entrevistas nosotros podemos evaluar y conocer las competencias y habilidades y la experiencia que ha tenido la persona. Entonces, por medio de preguntas, que de esta entrevista, por medio de diferentes tipos de preguntas, nosotros ya podemos conocer a la persona y cómo se va a adaptar y cómo va a interactuar en la posición que nosotros le vamos a contratar. Ya es súper importante la entrevista porque con ella nos podemos medir la capacidad de identificar lo que la persona va a realizar en el puesto que nosotros le vamos a seleccionar para trabajar. ¿Ya? Por medio de esta entrevista, nosotros validamos lo que habíamos visto tanto en el CV como en el acercamiento telefónico. Como recordarán en la anterior clase, cuando hicimos la interacción, la llamada telefónica, nosotros validamos lo que decía la hojita de vida en cuanto a formación académica, habilidades que tiene la persona, a experiencias que tuvo, cuánto tiempo estuvo en cada uno de los trabajos, motivos de salida, qué competencias realizaba, tenía la persona, qué actividades diarias realizaba en la misma. Entonces, a través de esa validación que nosotros hicimos en el acercamiento telefónico, ahora nos permite determinar si es realmente la persona que estamos buscando para cubrir la posición. Entonces, por medio de preguntas y este acercamiento, podemos determinar si lo que nosotros habíamos escuchado en el acercamiento telefónico y lo que habíamos visto en el currículum es verdad, ¿ya? Entonces, también nos ayuda a tener esta visibilidad si la persona va a tener este acercamiento, va a tener esta adaptabilidad con la cultura de la compañía, ¿ya? Entonces, esta interacción, como les comento, es una fase súper importante porque nos permite conversar con el candidato, conversar con las aspiraciones también que la persona tiene o con la perspectiva que tiene tanto de la compañía como el puesto que está aplicando, ¿ok? Entonces, es una manera más directa de poder nosotros evaluar a los candidatos y poder interactuar con ellos. ¿Ya? Ok. ¿Cuáles son los objetivos que tienen las entrevistas en los procesos de selección? ¿Ya? Porque a través tienen varios objetivos porque a través de ellas nos permiten tomar decisiones y poder asegurar una contratación exitosa en nuestros procesos de selección, ¿ya? Entonces, estos objetivos son, primero, evaluar competencias técnicas y blandas. Nosotros en las clases anteriores ya habíamos entendido qué son las competencias técnicas y qué son competencias blandas. ¿Ya? Entonces, para los diferentes cargos que a nosotros como reclutadores nos estén pidiendo, debemos evaluar qué competencias técnicas y qué competencias blandas va a tener esa persona. Y una vez definidas en la requisición de personal y también en los descriptivos de cargo, ya tenemos
he detallado qué competencias debe de tener este candidato en esta posición y por medio de las entrevistas nosotros podemos evaluar si la persona tiene o no esas competencias para asumir el cargo en la compañía. ¿Ya? Otro de los objetivos de las entrevistas es confirmar la información del CV. Entonces, anteriormente, en los pasos, en los primeros pasos, nosotros teníamos el filtro del CV, donde nosotros nos acercábamos más a lo que necesitaba nuestro cliente interno, es decir, nuestras jefaturas. No necesitaban este perfil. Perfecto, nosotros evidenciamos, filtramos las hojitas de vida, revisamos los CVs y teníamos un filtro también con el acercamiento telefónico. Pero una vez que nosotros hemos filtrado, nosotros no podemos saber si eso es certero o no. Entonces, en medio de la entrevista, hacemos una serie de preguntas que nos ayuden a validar que la información sea la correcta y que una persona nos esté confirmando lo que realmente decía en su CV, tanto en la parte de datos personales, en la parte académica, en las competencias y también en la experiencia laboral y las actividades que realizaba anteriormente. ¿Ya? Ajuste cultural. También por medio de las entrevistas nosotros podemos identificar motivación y compatibilidad con la empresa, ¿ya? Sea cual sea la empresa en la que nosotros estemos trabajando en talento humano, toda empresa tiene una cultura organizacional, ¿ya? Y esta cultura debe de ser apta y los candidatos, las personas que trabajen ahí, los colaboradores, se deben adaptar a esta cultura. Entonces, nosotros debemos de ser claros en la cultura de la empresa y indicarles cuál es la cultura, cómo se maneja la compañía, cuáles son los procesos y por medio de las entrevistas nosotros podemos identificar si la persona se va a adaptar o no a esta cultura que nosotros manejamos, ¿ya? Entonces, también por medio de las conversaciones que nosotros vamos teniendo con el candidato, podemos ver si en verdad la persona se va a adaptar a estas culturas y también a los valores, ¿no? Todas las compañías tienen valores que por medio de ellos manejan los procesos, por medio de ellos se manejan los colaboradores. Entonces, también por medio de ellos podemos identificar si la persona va a tener estos mismos valores y se puede adaptar a los mismos. ¿Ya? Y también uno de los objetivos de la entrevista es la comunicación, ya establecer diálogo directo con el candidato y de la empresa y con la empresa, ¿ya? Entonces, por medio de la entrevista nosotros podemos dejarle también en claro lo que nosotros necesitamos del candidato, necesitamos de la persona que va a estar en este cargo y obviamente también escuchar la perspectiva del candidato si es lo que quiere o no de una empresa para poder trabajar. ¿Ya? Entonces, estos son los objetivos de la entrevista, poder también tener esa comunicación y saber si esta persona va a tener las competencias y las habilidades para ocupar el cargo. ¿Ok? Ya. Nosotros vamos a tener diversos tipos de entrevistas. Ya depende de nosotros cómo nos manejemos y cómo nos organicemos para poder evaluar a los candidatos. Ya, entonces tenemos varios tipos de entrevistas que nos pueden ofrecer algunas ventajas y poder evaluar de manera correcta. Ya, aquí hay que tener en claro que todas son válidas, todos los tipos de entrevistas son válidas. Ya depende de nosotros poder evaluar y poder definir qué tipo de entrevista yo voy a utilizar para este cargo o qué tipo de entrevista voy a utilizar en esta fase de mi proceso de selección, ¿ya? Y también poder identificar si qué preguntas voy a hacer y si para este cargo me va a servir mejor esta entrevista y si me va a servir también con el jefe inmediato poder identificar si es lo que realmente yo quiero para la persona que va a ocupar el puesto, ¿ya? Entonces, como les digo, todas son válidas. Vamos a aprender en esta clase igual a identificar qué tipos de entrevistas y las que yo me voy a sentir apto y cómodo realizando para los candidatos, ¿ya? Entonces, tenemos algunos tipos de entrevistas y las que más se usa y las más comunes y las que más se acerca a las vacantes que nosotros vamos a manejar son las de entrevistas estructuradas, entrevista semiestructurada, entrevista no estructurada, entrevista situacional y entrevista conductual. ¿Ya? Entonces vamos a ir primero con entrevista estructurada. ¿Ya?
Entonces, entendamos que una entrevista estructurada, como bien lo dice, utiliza preguntas predefinidas, ¿ya? Es una guía en la que nosotros vamos a tener entrevistas ya estructuradas, ya identificadas, en las que nosotros ya vamos directo a preguntarle al candidato, ¿ya? Este formato facilita la comparación entre postulantes, es decir, la misma estructura, las mismas preguntas que yo hago a un candidato, la voy a hacer para la otra persona, ¿ya? Entonces voy a utilizar para toda mi terna que yo estoy entrevistando, ¿ya? Entonces, con ello, no hacemos una comparación objetiva y esto reduce sesgos del entrevistador. Entonces, yo voy a tener un puntaje, voy a revisar las respuestas que me dijeron los candidatos y con ello yo hago una evaluación y pongo un puntaje internamente, obviamente, y así puedo tomar una decisión y me va a ser más fácil, es más fácil para nosotros poder identificarlo sin tener mayor duda, ¿ya? Este método es, es mejor y se recomienda para procesos más formales, ¿ya? Y obviamente para tener una consistencia y una fiabilidad, como les comento, y también para poder presentar resultados. Al momento de poder tener estos resultados y comparación con nuestro cliente interno, con la jefatura, poder indicar estos son los puntajes y por esto tomamos la decisión. La entrevista nos fue de esta manera y estos son los puntajes. Entonces también nos permite tener esa consistencia y no tener sesgos y menor probabilidad de dudas, ¿ya? Entonces, y de igual manera, cuando nosotros hacemos esta entrevista estructurada a todos los candidatos, debemos de tener los mismos criterios para cada uno de ellos y así aumentar esta validez con la información y los datos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, entendamos que es una entrevista, lo que nosotros vamos a tener una serie de preguntas, eso sí, acorde al cargo que nosotros vamos a, a realizar, a entrevistar, entonces debemos prepararnos y hacer una serie de preguntas que va acorde a al cargo que nosotros vamos a reclutar. ¿Ya? Tenemos entrevista semiestructurada, ¿ya? Esta entrevista combina preguntas predefinidas con flexibilidad, ¿ya? Entonces, podemos mezclar y combinar. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser estructurada, que nosotros podemos hacer una serie de lista de las preguntas que yo quiero realizarle al candidato conforme al cargo que estoy reclutando, pero también poder tener esa cierta flexibilidad. ¿Ya? ¿A qué me refiero con flexibilidad? Poder tener esa conversación con el candidato. Perfecto, hago las preguntas que yo ya preparé, sin embargo, en medio de esas preguntas puedo seguir conversando con el candidato también puede hacer preguntas y hacer una conversación un poco más flexible, ¿ya? Entonces, esto que nos permite este tipo de entrevistas hacerlo más profundo, es decir, conversar un poco más con el candidato y saber un poco más de él y indagar lo que no nos dicen muchas veces cuando son las preguntas muy estrictas y muy tajantes, obviamente, cuando se requiere de las respuestas, ¿ya? Entonces, es ideal cuando se requiere profundidad en las respuestas y sacrificar la compatibilidad entre candidatos, ¿ya? Quiere decir esto, entonces yo voy a indagar un poco más del candidato y también voy a hacer obviamente esa comparación con los otros candidatos. Entonces, si la persona tiene esta capacidad de poder hacer la conversación, si quiero indagar un poquito más de las experiencias que tuvo, cómo lo realizó, entonces empiezo un poco a indagar y tener esa confiabilidad y nos ayuda a poder tener también esta libertad de conversar con cada uno de los candidatos. ¿Ya? Entonces, es válida. Nosotros tenemos esta estructura donde las preguntas que yo quiero hacer acorde al cargo, pero también puedo conversar con la persona que sea un poquito más flexible y sea un poquito más abierta en lo que quiero saber e indagar del candidato. ¿Ya? Entonces, esa es un tipo de entrevista semi-estructurada. Ahora vamos con una entrevista no estructurada, ¿ya? Entonces entendamos que esta entrevista, como así lo indica el nombre, es una conversación abierta, sin guión. Es decir, yo no preparo una lista de preguntas que yo quiero saber exactamente de las respuestas de esta persona, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite esto? Tener una conversación más fluida y explorar libremente la personalidad, motivaciones, estilo de comunicación del candidato, etcétera, ¿ya? ¿Ya?
En este caso, como es una conversación mucho más abierta y permite tener también esa libertad a los candidatos de poder abrirse un poquito más, de poder explayarse en en la experiencia que tuvo, en sus habilidades, en sus competencias, sí dificulta un poquito la comparación objetiva entre los candidatos. Ojo, no digo que no se pueda hacer esta conversación y que no ponga atención en las respuestas que me está dando la persona, sino que es menos objetiva. Es decir, yo no tengo un dato tal cual porque no tuve una lista de las preguntas que yo le iba a hacer a la persona, sino solamente fue como que una conversación. Ojo, en este caso también hay que hacer una preparación. Ya tenemos que tener una guía, unos ciertos pasos de lo que yo voy a preguntar. Entonces voy a empezar querer saber sobre la parte académica, después quiero saber sobre la experiencia que tuvo, después sobre los logros que hizo, los proyectos, entonces voy como que guiándome, pero de manera mucho más abierta, no van a ser preguntas muy tajantes, ¿ok? Entonces como les digo, esta entrevista nos permite tener esta conversación mucho más fluida con las personas, ¿ya? Ya, entonces, en este caso, como les digo, también es un poquito subjetiva, pero se recomienda igual utilizar, combinarla en ciertos casos. Estos tipos de entrevistas nos ayuda a tener un poquito más de confiabilidad con los candidatos, con las personas que tengan un poquito más de confianza, pero sí es recomendable también combinarlas con otro tipo de evaluaciones. ¿A qué me refiero con esto? Pruebas, realizarle pruebas técnicas, realizarle alguna prueba psicotécnica, una evaluación psicológica, obviamente para confirmar lo que nos está indicando cómo se va a adaptar al cargo. Entonces, es un poquito también de poderle combinar con otras técnicas cuando utilizamos esta entrevista no estructurada, porque como les comento, no se basa en tal cual los datos o las respuestas exactas que yo pido en una entrevista estructurada, ¿ya? Entonces, como les digo, hasta ahora tenemos entrevista estructurada, no estructurada y semiestructurada. Todas son válidas, pero ya depende cómo nosotros queramos seguir con la entrevista, seguir con el proceso de selección y qué es lo que yo quiero profundizar en cada uno de los candidatos. ¿Ya? Ok, ya. Entonces vamos a tener un ejemplo de la entrevista estructurada. ¿Ya? Entonces, como les había comentado, una entrevista estructurada ya viene preparado con una lista de preguntas de las cosas que yo quiero saber de candidato. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya vamos a hacer ejercicio de un roleplay, ¿ya? Entonces, vamos a caracterizar a la persona, ¿ya? Una persona va a ser el candidato y la otra persona va a ser el reclutador, ¿ok? Entonces vamos a simular que nosotros estamos en una entrevista de trabajo y vamos a aplicar una entrevista estructurada. Y yo ya preparé esta serie de preguntas y es lo que yo quiero preguntar al candidato, ¿ya? En este caso vamos a utilizar la entrevista estructurada para vendedor. Como en las anteriores clases estábamos haciendo, justamente con este cargo hicimos la requisición de personal, hicimos también el descriptivo de cargo y estamos un poquito más empapados de lo que realiza este cargo en sí y esta persona en su cargo. Entonces ahora vamos a simular y como ya aprendimos que es una entrevista estructurada, vamos a poder simular y vamos a hacer tanto el reclutador y también la persona que está participando para el proceso de selección. ¿Ok? Entonces, Nadia y Daniela, ¿nos pueden ayudar para poder hacer este ejercicio? Buenas noches, profe. Claro, con gusto de mi parte. Ya, chévere, Dani. Nadia. Hola, buenas noches. Sí, sí. Ya, chévere, chicas. Entonces, Daniela, por favor, tú vas a ser la persona reclutadora, ¿ya? Tú estás manejando el proceso de selección para el vendedor. Yo como jefe inmediato te estoy pidiendo un vendedor y tú vas a hacer una entrevista estructurada y Nadia va a simular ser el candidato en este caso, ¿ya? Y vas a responder como un vendedor, como la persona que está participando para el proceso, ¿ya? Entonces, Dani, aquí tienes las preguntas, tú ya preparaste y nadie para responder, ¿ya? Sí, está bien.
Permítame un momentito, porque Claro. se me dio la vuelta el celular. Ya. Muy buenos días, estimada Nadia. En este momento le vamos a hacer la entrevista para, necesitamos un colaborador, un vendedor. Entonces, quisiera saber, hábleme sobre usted, por favor. Buenos días, estimada Daniela. Es un gusto para mí estarme aquí participando de esta entrevista con usted. Bueno, me caracterizo por ser una persona proactiva y siempre querer cumplir con mis objetivos y escalar un poco más. Soy licenciada en marketing y tengo experiencia en el área de ventas de 3 años. Y me encuentro interesada en la vacante que ustedes pues, han postulado. Por eso pues, envié mi hoja de vida para poder hablar un poco más sobre mi experiencia y formación. ¿Me podría informar por dónde es su, dónde está viviendo, por favor? Yo me encuentro viviendo actualmente en la ciudad de Guayaquil, pero no tengo problemas de movilización, traslado o transporte en caso pues, de ser necesario o de que el puesto lo requiera. Perfecto. ¿Qué experiencia tiene usted en ventas? ¿Me podría, por favor, informar? Bien, yo me he desempeñado, este, por ejemplo, en lo que es buscando clientes, proveedores, acudiendo a donde ellos, ofreciéndoles pues el producto, qué beneficios tendría para ellos al poderlos adquirir, para poder hacer negocios juntos. También eh, en áreas comerciales y en empresariales me he desempeñado pues con la cartera de clientes de la empresa que se me ha asignado en donde yo me relaciono con cada uno de ellos para cerrar las ventas que se propongan, ya sea semanal, quincenal o mensualmente. Ya, perfecto. Si usted ya sería seleccionada y para convencer a un cliente para que compre el producto, ¿usted cómo lo realizaría? Bueno, previamente tengo que ya conocer, obviamente, cuál es la necesidad del cliente, qué es lo que él está buscando, qué es lo que hace falta. Entonces, como que abordar netamente esa parte. eh, y, digamos, le vendería el producto indicándole que el producto cumple en la mayoría o totalmente lo que él está buscando o lo que él está necesitando. Le afirmaría, sobre todo eso, el tener el poder de convencimiento y estar segura de que mi producto le va a ayudar en lo que necesita. Entonces, prácticamente ya cerrando, vi una estrategia muy buena incluso un día que sí funciona bastante, en la que tú tienes que mostrar el mayor poder de convencimiento y dominio, e incluso prácticamente le dices, bueno, cómo cerramos el trato, cómo usted lo preferiría, cuántas le dejo. Entonces, ese como que poder de persuadirlo para que él se convenza más que todo. Ya, pero en este caso, un ejemplo, el usuario, a usted, el cliente, le dijera que no quieren esa marca, que quiere esa marca específica, que la que usted le está indicando no le gusta. ¿Cómo le convencería? Bueno, primero, ya, si alguien me ha dicho que mi marca no le gusta, trataré igual de decirle que tiene las mismas especificaciones o las características que él busca, solamente lo que cambia es, por ejemplo, como en una pastilla, el nombre comercial. Y si es el caso, que bueno, hay quienes enfatizan con que no, que tiene que ser esa marca, le diría que yo se la puedo conseguir en el menor tiempo posible, que todo es cuestión de planes, pero yo tratando de darle la solución que él quiere y para que él no tenga que mover prácticamente un dedo, sino que yo le doy lo que él necesita. Perfecto. Usted haría lo que más estuviera necesario para comenzar el cliente. Me parece bien. Lo tengo, lo consigo, pero que él sea mi cliente. Exacto. Muy bien. Y en uno de esos días que usted esté en su trabajo, llega un cliente difícil, molesto, ¿cómo manejaría la situación? Bueno, en el ámbito de negocios y atención al cliente, nosotros inicialmente estamos o debemos estar mentalizados de que nos vamos a encontrar todo tipo de clientes. Entonces, obviamente, lo primero es saber mantener la calma, porque también, obviamente, somos humanos y a veces si alguien viene y nos habla de manera enojada o con la cabeza caliente, también una vez es como que la primera reacción quiere ser responderle, pero aquí es donde viene que una parte siempre que tiene que ser más inteligente.
si el cliente viene, me grita, me trata mal, me hace la voz, me humilla, yo lo que tengo que siempre es responder con buscar más decir, bueno, tratemos de hablar calmadamente, nos merecemos respeto, si no, así de esta manera no vamos a llegar a nada. O sea, que él me vea que por más que en cierto modo él me intenta provocar, yo no caigo en esa provocación. Y de ser el caso que, porque hay personas también así, que no se logre llegar a un acuerdo, que no se calme, simplemente lo que yo haría es ya sea redirigir o decir que otro de pronto otro colaborador le puede ayudar o que en este momento de pronto disculpe, pero que no contamos con lo que requiere él porque no se va a poder llegar a nada si la otra parte no hay manera de que ya uno, qué sé yo, hablándole calmado, dándole opciones y todo, pero nunca lo calma, entonces lo mejor es como que evitar que más que sea esa persona se siga sulfurando. Y si no, pues como le digo, hablándole calmado, tratando de explicar que se siente, que se relaje, se puede llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Claro, le entiendo. Bueno, aquí lo que mucho depende es nuestro tono de voz, cómo nosotros recibamos al cliente. Entonces, Correcto. hasta ellos van a bajar su forma que estén difícil o molestos, van a bajar y se van a tranquilizar. En el momento que usted está realizando la venta, ¿qué técnicas de ventas usted ya conoce? Bueno, conozco, por ejemplo, como ya le he hablado de, en cierto modo, la persuasión, o también tenemos, por ejemplo, el anclaje emocional, que es, por ejemplo, en la propuesta de venta, incluir una cierta incluir una que vincule una emoción, por ejemplo, si estamos hablando de algo que sea de uso personal, decirle, mira, esto te queda perfecto, te lo mereces porque haces un esfuerzo, porque haces un buen trabajo, si es algo que le ayude, qué sé yo, en su trabajo propio, decirle, mira, esta herramienta o esto te viene bien para que tu trabajo sea aún más eficaz de lo que ya es. Entonces, estoy promocionando mi producto y estoy haciendo también parte el tema de la emoción y motivación en él. Eh, por ejemplo, hay también los que dan las muestras gratis o una pequeña prueba para que antes de pronto adquirir el producto veas cómo te funciona y en esa pequeña prueba tratar, como ya indiqué antes, persuadir, indicar, mire, no le va bien, le funciona bien, esto le va a ayudar a crecer a lo que usted quiere. Esas técnicas como que las más comunes. Ya, perfecto. Al momento que usted ingresa a firmar el contrato, se le daría el valor o un monto que usted debe cumplir en en las ventas. Y si usted no llega, no cumple, ¿cómo actuaría? Bueno, para esto también, como lo dije, en el mercado legal debemos estar preparados, ¿no? Claro que uno como propósito objetivo quiere cumplir las metas asignadas, ¿no? Pero de ser el caso, y entendiendo todos los contextos, bueno, lo que yo haría es primero una retroalimentación de mi trabajo o de lo que pasó, bueno, qué me faltó, de pronto qué hice aquí, qué no hice acá, qué hice el mes anterior, qué no hice este mes, si fue solo de mi parte o fue también de pronto el mercado que influyó y buscaría mejorar, qué sé yo, estrategias. También tenemos el internet, que es una herramienta que nos puede ayudar demasiado. Bueno, si ya a mí las estrategias que yo conozco, como que veo, digo, bueno, me falta de pronto pulirlas o no me están funcionando tanto, bueno, utilizo el internet que tiene una alta gama de estrategias. Bueno, estas estrategias yo tengo, ¿cómo podría mejorarlas para cumplir mi cupo de ventas? O sea, tratar de buscar las alternativas. Siempre creo que se aprende constantemente y pues de eso dependería. Y ahí ver si me da resultado. Creo que es un cambio constante de estrategias, pero que me permitan avanzar. No desmotivarme si de pronto no cumplo o decir, no, ya esto no es para mí, no lo cumplí. No, siempre tratar de que, bueno, puede ser una mala pasada, pero tengo que hacerlo mejor. ¿Cómo lo hago? Ahí está el punto. ¿Y usted qué haría para fidelizar a un cliente? Ya, bueno, para fidelizar a un cliente, si ya consigo que obviamente me adquiera un producto, logre hacer una venta con él, lo que yo haría es como que, digamos, un monitoreo, no tan constante para no ser como que
intensa, por decir así, pero sí haría un cierto monitoreo, como que consultando cómo le va, cómo le está funcionando, cómo le está yendo, como para que él siente ese interés. Bueno, no es como que solo quiso venderme el producto como tal y ya generó su venta y no le importó, sino que vea que yo estoy interesado, si tiene algún inconveniente, no duden en consultarme, si necesita algo, no duden en consultarme. Entonces, que él vea ese interés después de haber generado la venta y de pronto diga, no, pues aquí aparte de que me vendieron, me están dando más alternativas, entonces, ¿sabes qué? Yo lo recomiendo y así ya. Capto al cliente y hasta de pronto genero pues buenas recomendaciones, no solamente como que me enfrasqué en la venta y ya lo abandoné. Al momento usted de trabajar, puede trabajar bajo presión. ¿Y cómo usted es con las metas? Ya. Sí, sí trabajaría bajo presión porque ya he trabajado en ambientes bajo presión y creo yo que en el tema, bueno, en el ámbito de ventas siempre estamos bajo presión porque incluso la primera presión empieza desde cumplir con tu objetivo de venta, porque tú desde que te lo asignan, tú dices, "Pues, tengo que cumplirlo, ¿cómo lo voy a hacer?". Entonces desde ahí ya empieza la presión de que si me descuido un día, de pronto no lo voy a cumplir. Entonces desde ahí ya vamos trabajando como con presión, es una presión constante, una presión diaria. Eh, como le dije, con las metas, entonces uno sabe que tiene que cumplir esas metas o quiere hacer más, entonces eso también es la presión contra ti mismo. Bueno, no solo te conformes con hacer lo que te asignan, sino haz más para que incluso des un mejor resultado, des una mejor impresión. Entonces creo yo que siempre estamos en una presión constante, en una presión diaria en el tema de lo que es ventas, clientes, servicios. Cuando usted miró la publicación que necesita personal, ¿por qué desea trabajar como vendedor en esta empresa? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, he averiguado, obviamente he indagado sobre ustedes, conozco el reconocimiento y que se están generando incluso expansión. Entonces, considero que es una empresa que puede permitir crecer aún más de lo que yo ya he adquirido en experiencia. Como le mencioné, yo apenas tengo 3 años, entonces veo cómo se están formando, veo cómo se están asentando en el mercado y considero que es una empresa que me podría ayudar incluso a crecer, a también establecerme más en este mercado, a aprender muchísimo más, a tener reconocimiento. De igual manera, asumiendo yo ese reto, ese, esa presión, asimismo yo también me podría forjar más a mí, más carácter, más aprendizaje. Entonces, es un lado y lado constante, creo yo. Por eso fue mi interés y mi oportunidad dije, bueno, de postular y si se da, pues la oportunidad de trabajar con ustedes, bienvenida sea tanto para ustedes como para mí. Yo aportarles con mi experiencia, con mis ganas de seguir aprendiendo y ustedes, pues obviamente con la experiencia también laboral, el reconocimiento y lo que además conlleva. Listo. ¿Usted considera que deberíamos contratar lo que sería un buen elemento para la empresa? Sí, yo me considero un buen elemento porque como ya mencioné anteriormente, me considero una persona optimista, que tengo cierta experiencia, con ganas de aprender, con ganas de superarme mucho más. Entonces, no todo lo siempre lo vamos a saber en la vida, pero considero yo que entre el conocimiento y las ganas de querer hacerlo, siempre va a pesar las ganas de querer hacerlo, porque con eso es con lo que tú vas aprendiendo cada día, te vas desempeñando y tienes esa motivación. Hay una frase importante que incluso dice que no hay nada más satisfactorio que trabajar en algo que te gusta, que te apasiona, a que tengas que trabajar solamente por llevar el sustento día a día. Entonces, esto es algo que a mí me apasiona, en lo que yo me formé, en lo que me he venido desempeñando y lo que quiero seguir haciendo y desempeñándome en mi vida laboral. Bueno, ha sido un gusto poder saber sobre usted, poder entender a lo que está capacitada, en lo que usted quiere realizar. Me le estaría llamando cualquier información, me estaré yo comunicando con usted. Que tenga un bonito día. De una manera por la apertura de la entrevista y quedo al pendiente de cualquier respuesta que tenga. Buen día. Un gusto. Hasta luego. Ok, chévere, gracias chicas. A ver, ahora, Daniela, cuéntame, tú como reclutadora, ¿qué evidenciaste? ¿Qué te parecieron las respuestas? ¿Y qué supiste analizar conforme las respuestas que te dio Nadia?
Bueno, primeramente en las respuestas considero que si sería contratada la empresa, sería buen el evento porque la señorita tiene carácter, desea trabajar primeramente, puede trabajar en presión y que ella estaría dispuesta a buscar las técnicas necesarias para mejorar las ventas en la empresa. Ok, chévere, sí. A ver, primero lo que evidenciamos es que te supo indicar la experiencia que tuvo, ¿no? Entonces te pudo decir dónde trabajó, la experiencia que tuvo, en dónde realmente tuvo esa experiencia y cómo realizó estas actividades, ¿ya? También te supo indicar las técnicas que había manejado, las técnicas que implementó en ventas durante ese tiempo en el que trabajó anteriormente en las anteriores empresas, ¿no? Entonces también le pudiste preguntar